Hola, sean bienvenidos a este curso básico de análisis numérico. El tema que trataremos en este video será el polinomio interpolador de la forma Lagrange. Se muestra el índice y los temas que iremos tratando durante el transcurso del video. Si solo buscas temas en específico, las diapositivas se encuentran debidamente numeradas para que los encuentres con mayor facilidad, y en la parte de abajo encontrarás los tiempos en los cuales estos temas se exponen. Pero si solo buscas ejercicios utilizando este método de interpolación polinómica, estos los encontrarás en color rojo. Bueno, sin nada más que decir, entonces empecemos. Suponga que en principio se ha recolectado o se tiene puntos, pares coordenados que van desde x sub 0 con su correspondiente y sub 0 hasta el último par coordenado que sería x sub n y sub n. Es decir, tenemos un total de n más 1 puntos. Se define como polinomio de interpolación de Lagrange al polinomio de la forma, el cual es de grado n, que está definido en el intervalo de valores x que va desde x sub 0 hasta x sub n. Como se muestra, el polinomio es igual al sumatorio del producto entre los valores y sub i y los factores l sub i, donde los valores y sub i corresponden a la función evaluada en cada uno de los valores en x, mientras que los factores l dependerán de x, y más adelante veremos la manera en cómo estos se construyen. Importante recordar que en la mayoría de estos casos, en este tipo de problemas, la función será desconocida. Los factores L se calculan de la siguiente forma. Como bien indiqué, estos dependerán de los valores x y construiremos tantos factores L sub y x como puntos tengamos. Es importante indicar que cada factor L que construyamos tendrá el mismo grado n del polinomio, por lo que podemos decir que el polinomio es una combinación lineal de la suma del producto entre los valores de y los factores de L. En resumen, el teorema del error nos indica que podemos calcular el error real si al estimar un valor de x en el polinomio también conociéramos el valor real que tomaría la función evaluada en x. Previamente se puede estimar una cota teórica para el error que se tendría al evaluar a x en el polinomio, sin aún haber construido el polinomio. Para utilizar esta fórmula teórica para el error, la función deberá ser derivable n más 1 veces. Una vez obtenida la derivada de la función, se tiene un valor g, representado por la letra griega, que es elemento del intervalo desde x sub 0 hasta x sub n, donde la derivada tomará su máximo valor. Cabe recalcar que el error teórico siempre será mayor al error real y será igual al evaluar los puntos con los que construyamos el polinomio. El teorema de existencia y unicidad nos indica, dados los n más 1 puntos, existe un único polinomio de grado n que pasará por todos estos puntos. Ejercicio 1. La función de variable real, que está definida en el intervalo de 0 a pi, será aproximada con un polinomio que contenga los siguientes 4 puntos. Como literal A, se nos pide encontrar una cota teórica para el error en el punto x igual a pi medios, y en este mismo punto, ¿cuál sería el error real? También hallar una cota teórica máximo del error en el intervalo de 0 a pi. Y por último, encontrar la magnitud del mayor error utilizando el polinomio de la función. Resolver la ecuación no lineal resultante con la fórmula de Newton con un error máximo de 0.001. Dados los valores de x en el problema, vamos a obtener los f de x, que a su vez también los vamos a denotar como y. Una vez obtenidos los puntos x y, vamos a construir un polinomio, ya que como tenemos 4 puntos, el polinomio será un grado menor. Entonces, el esquema del polinomio de tercer grado tendrá la siguiente forma. Vamos a calcular los L sub x para cada i desde 0 hasta 3, haciendo uso de la ecuación que habíamos indicado en la introducción. Entonces, para i igual a 0, vamos a calcular el primer factor, que sería L sub 0 de x. Este L sub 0 de x será igual, en el numerador, al producto entre la diferencia de los valores de x menos los x sub i, excepto el x sub 0, ya que estamos trabajando con L sub 0. Con lo que vamos a tener x menos x sub 1 por x menos x sub 2 por x menos x sub 3. Ahora en la parte del denominador colocamos exactamente lo mismo, pero hacemos un pequeño cambio que serían los valores de x con los de x sub 0. Luego vamos a reemplazar los valores de x sub 0 hasta x sub 3 en la ecuación, realizando las operaciones respectivas para llegar a algo como esto. Desarrollamos exactamente lo mismo para i igual a 1, para el factor L sub 1 de x. Vamos a obtener el producto de la diferencia entre los valores de x menos x sub i, excepto los valores de x sub 1, ya que estamos trabajando con L sub 1. Por lo tanto tendremos x menos x sub 0 por x menos x sub 2 por x menos x sub 3. Abajo colocamos lo mismo haciendo el cambio de x por x sub 1.
Repetimos lo mismo para i igual a 2 e i igual a 3. Con el esquema del polinomio de tercer grado, que ya habíamos definido, reemplazando los factores de L sub x y los valores de y luego simplificando la ecuación, vamos a tener lo siguiente: un polinomio de grado 3 con el que vamos a utilizar para desarrollar los distintos literales que nos piden en el problema. Sabemos que la fórmula que nos da una estimación conservadora del error teórico de interpolación viene dada por la siguiente ecuación, donde teníamos una función que tenía que ser derivable n más 1 veces multiplicada por el productorio de los valores de x menos x desde i igual a 0 hasta x sub n dividida para n más 1 factorial. Para esto hemos considerado n más 1 puntos. En nuestro caso son 4 puntos, por lo que necesitamos calcular la derivada cuarta de la función. Tenemos entonces lo siguiente. Una vez obtenida la cuarta derivada, vamos a ubicar el valor de x donde esta derivada tiene su máximo valor. Entonces, en el intervalo de 0 a pi, al graficar esta ecuación, vamos a encontrar que el valor máximo que tendrá esta derivada será en x igual a pi. Por tanto, la cuota del error teórico para x igual a pi medios viene dada por la ecuación en valor absoluto, donde tenemos a la cuarta derivada evaluada en pi, que es donde va a obtener su máximo valor, dividido para la cantidad de puntos, en este caso 4 factorial, multiplicada por el productorio de los valores de x, que en este caso es x igual a pi medios, donde queremos estimar el error teórico, la diferencia con los valores desde x sub 0 hasta x sub n. Y como resultado vamos a obtener lo siguiente. El error real es la diferencia entre el valor de la función en el punto dado, o sea f evaluado en pi medios, y el valor que nos proporciona el polinomio de interpolación evaluado en el punto, que como resultado obtendremos lo siguiente. Haciendo una comparación entre estos dos resultados, el teórico y el real, el error real que se comete al valor x igual a pi medio es del orden de 0.0986, mucho menor que la cota teórica de 2.6089. En el literal anterior vimos una manera de cómo calcular una cota teórica y real para el error evaluado en un punto. Una cuestión más interesante es saber la cota del error máximo en la totalidad del intervalo, independientemente de cuál sea el punto x en dicho intervalo. Para ello, debemos encontrar una cota del producto de la diferencia entre los valores de x con los valores desde x sub 0 hasta x sub n en el intervalo de 0 a pi. De este producto lo que necesitamos conocer es la gráfica, por lo que pueden simplificarlo o pueden utilizar una calculadora que les permita ingresarlo como tal. Lo colocamos en valor absoluto porque solo queremos saber los máximos valores que tomaría esta función en el intervalo de 0 a pi. Como se observa, el valor máximo se presenta en los valores de x igual a 0.3999 y 2.741, donde la función vale 1.202581. Por tanto, la cota del error máximo teórico en todo el intervalo viene dado por esta ecuación que se muestra aquí, es la cuarta derivada, donde ya encontramos que su máximo valor lo tomará evaluado en pi, y el máximo valor que tomará en el intervalo de 0 a pi el productorio, que ya observamos en la gráfica, el máximo valor que tomará será de 1.20. Como resultado tendremos lo siguiente, y este será el máximo error teórico que tendremos en todo el intervalo. Ahora, para obtener el valor de x en el intervalo de 0 a pi en el cual tenemos el máximo error real, vamos a utilizar una función e que estará comprendida por la diferencia entre la función f de x y el polinomio de tercer grado que acabamos de construir. Reemplazando la función y el polinomio, como queremos hallar el valor de x que nos dará el máximo error, la ecuación vamos a tener que derivarla e igualarla a 0, como se muestra. La derivada de la función e de x, esto es, e' de x, será la función con la que vamos a hallar ese punto, en donde vamos a obtener nuestro máximo error real. La gráfica e' de x tiene 4 raíces en el intervalo de 0 a pi, por lo que una de estas raíces será el x, que al evaluar en la función e de x tendremos nuestro máximo error real. Para una mejor elección, nos ayudaremos con la función f de x y el polinomio de Lagrange. Analizando, el intervalo de 5 pi sextos a pi contiene la mejor opción como raíz en la gráfica e' de x. ¿Por qué? Bueno, si se fijan, es aquí donde vamos a tener la máxima separación entre la función f de x y el polinomio de tercer grado. Una vez obtenido el intervalo, les anticipo que cumple con el teorema de Bolzano y con los criterios de convergencia para el método de Newton-Raphson. Ustedes pueden desarrollarlos y pueden verificar que así es. Para aplicar la fórmula de Newton y completar el algoritmo, vamos a necesitar la segunda derivada de e, esto es e2' de x. Por lo tanto, el algoritmo de Newton-Raphson tomará la siguiente forma. Para las iteraciones escogemos un punto que pertenezca al intervalo de 5 pi sextos a pi. Tomaremos el promedio
que será de 11 pi doceavos. Con la aproximación de 11 pi doceavos, este valor vamos a ingresarlo en la fórmula de Newton para obtener nuestra primera iteración. Obtenida nuestra primera iteración, lo vamos a utilizar nuevamente para seguir mejorando la respuesta y aproximándonos al valor deseado. El criterio de paro entre el valor absoluto de la diferencia entre la iteración x sub 3 y x sub 2 se cumple. Por lo tanto, x igual a 2.8133 es el valor aproximado que al evaluar en e, esto es, la diferencia entre la función y el polinomio que construimos, vamos a obtener el máximo error real. Como conclusión, comparando los resultados del literal b y el literal c, el máximo error real que se comete entre la función y el polinomio de tercer grado en el intervalo de 0 a pi es del orden de aproximadamente 0.54, mucho menor que la máxima cota teórica 4.63 que se obtuvo. Ejercicio 2. En un proyecto a cargo de la ingeniera Ramos, en un monitoreo, organismos patógenos decaen exponencialmente a raíz de basar un antibiótico proporcionado por el Laboratorio de Calidad de Agua de la Finseburg en Sport. Dadas las siguientes mediciones, utilizando un polinomio de tercer grado, estime la población de organismos en el tiempo t igual a 1.3 horas. Calcule con el polinomio construido la cantidad de biomasa disminuida en el intervalo de 0.5 a 2. Como tenemos 5 puntos y nos piden hallar un polinomio de tercer grado, vamos a necesitar utilizar 4 puntos, y estas son las combinaciones de puntos de la tabla anterior que podemos hacer para obtener un polinomio de tercer grado. Se requiere estimar el valor de t igual a 1.3. Este valor se encuentra en el intervalo entre 1 y 2. Para construir el polinomio en tercer grado nos hace falta 2 puntos más, por lo que tomamos los valores de t igual a 0.5 y 3. Entonces, a mi criterio, este es el polinomio que yo voy a utilizar para estimar el valor de 1.3. Igual se puede interpolar el valor de 1.3 utilizando otro polinomio construido con otros puntos. Sí, pero en el caso hipotético de que conociésemos la función, al estimar el valor de t en otro polinomio, las repercusiones se verán en el error real. Una vez definidos los puntos, vamos a construir un polinomio de tercer grado que tendrá la siguiente forma. Vamos a calcular los L sub i. Para i igual a 0, vamos a calcular el L sub 0 de t. Este será igual en la parte del numerador al producto entre los valores de t menos los t sub i restantes, excepto el t sub 0, ya que estamos trabajando con el sub 0. En cambio, en el denominador vamos a colocar lo mismo, pero hacemos el cambio de t por t sub 0. Desarrollamos operaciones matemáticas para tratar de dejarlo en su mínima expresión. Desarrollamos exactamente lo mismo para L sub 1, L sub 2 y L sub 3, y reemplazando los L sub i y los valores de y en el polinomio, luego simplificando la ecuación vamos a tener lo siguiente. Este es el polinomio de tercer grado con el que vamos a trabajar los literales. Interpolando el valor de t igual a 1.3 horas en el polinomio, tenemos que la población en miles será de 3.82608. Por último, para el literal b, la cantidad de biomasa disminuida la vamos a aproximar mediante la integral del polinomio que acabamos de construir, ya que no conocemos la función. Esta cantidad va a ser de 6.2053 en población de miles. Como conclusiones generales para este método, tenemos lo primero. Se puede crear varios polinomios de grados menores a n. Como vimos, es importante seleccionar de manera adecuada los puntos con los que vayamos a trabajar, ya que al momento de estimar el error, aquí es donde se verán las repercusiones. Si únicamente se desea evaluar el polinomio de interpolación, entonces no es necesario obtener las expresiones algebraicas L sub x. Conviene sustituir desde el inicio el valor de x para obtener directamente el resultado numérico. Para que la fórmula sea útil, la función debe ser conocida y diferenciable. Sin embargo, para otros casos no debemos olvidarnos que no conocemos la función f de x. Por lo tanto, tampoco conoceremos su derivada. Una alternativa para aproximar la derivada es por el método de interpolación de Newton, diferencias finitas y diferencias divididas. Bueno, eso es todo o casi todo en cuanto al método de interpolación de la forma Lagrange. Tengo 3 referencias bibliográficas, las cuales son Burden y Fires, Numerical Analysis, Análisis numérico básico del ingeniero Luis Rodríguez y Métodos numéricos para ingenieros de quinta edición de Chapra y Canale.
Si tienes alguna inquietud, no dudes en hacerla. Gracias y hasta una próxima ocasión.